Latina y en países del Mediterráneo para organismos y gobiernos locales, organizaciones sociales. Entre otras experiencias, ha trabajado directamente en el Centro Histórico de La Habana y se encuentra desarrollando proyectos para el Centro Histórico de Puebla. Es especialista en City Marketing y ha desarrollado redes de ciudades con herramientas de gestión urbana y de comunicación bajo plataformas digitales. Cedemos el uso de la palabra al maestro Ángel Morúa. Hola, buenos días y a punto de ser tardes. Gracias por quedaros después de la clausura, o sea que considero que esto es la inauguración de la segunda cumbre que todos estábamos esperando, ¿cierto? Muchas gracias a las autoridades que han tenido la confianza en nosotros, en nuestro equipo de urbanismo del País Vasco para hacer esta intervención con un tema que realmente es un reto, ¿no?, que viene impuesto. ¿Cuál es el papel de los centros históricos en la ciudad del futuro? Bueno, ojalá pueda dar la respuesta. Tengo dos respuestas. Gracias también a los compatriotas que están aquí de la Cooperación Española, de la Embajada de España. Muchas gracias a los viejos amigos que están aquí con nosotros. Frederic Baserón, que hace ya más de una década nos visitó en el País Vasco. Gente con la que venimos trabajando en el mundo del patrimonio en México, al menos desde el 2010. Y a los nuevos amigos que nos conocemos de hace escasas 24 horas, pero que parece que fue hace mucho tiempo, ¿verdad? Y que seguro que nos vamos a ver muy a menudo y vamos a trabajar juntos, porque creo que se trata de eso, ¿eh? ¿Qué es lo que creo que debéis hacer ahora, ¿no?, o debemos? Uno, os ofrezco la colaboración que ya os ha ofrecido nuestro embajador de nuestras ciudades, patrimonio de la humanidad y del resto de centros históricos de España. Son 14, vosotros sois 10 más 1. Creo que es el marco de trabajo en el que podemos empezar a avanzar desde mañana mismo. Hay redes que ya tenéis creadas algunas de vosotros con nuestras ciudades. Hay relaciones estrechas. Contar con nuestra Agencia de Cooperación Internacional al Desarrollo, que dirige Miguel Ángel. Contar con todos los profesionales y los empresarios españoles que vivimos en México y en América, que nos hemos enamorado de vuestro país y de algunos de vuestros ciudadanos. Creo que el reto que tenéis y que también tenemos, y me incluyo como la persona que cierra este encuentro, es empezar a hacer cosas mañana. Lo comentábamos ahora en algunos corrillos. Bueno, ¿cuándo es la segunda cumbre? Bueno, ya veremos, ¿no? Bueno, ya veréis, ¿no? Quizás la podamos hacer ahí en España también, en alguna ciudad. ¿Por qué no, no? Comentábamos que ponerse a hacer cosas, además del panel de ayer de financiación, no es necesario tener financiación. Vale, yo llevo trabajando en el Centro Histórico de Puebla cerca de un año ya. El año pasado trabajando en nuestra oficina de Bilbao, imaginándonos el futuro del Centro Histórico de Puebla, también haciendo un plan de revitalización. Sí que os digo que en estos 12 meses, que os agradezco que me hayáis sacado de esas 50 hectáreas del barrio fundacional de Puebla, en donde he estado felizmente viviendo durante todo este tiempo, desayunando, comiendo, durmiendo, conociendo a los mariachis, yendo a misa, implicado con la sociedad civil. En estos 12 meses las cosas que hemos conseguido armar no han necesitado ninguna financiación y han conseguido generar recursos económicos. ¿Cómo? Activando a la propia ciudadanía con sus propios patrimonios, sus conocimientos y empoderándoles. Yo no sé si está por aquí Claudia, la presidenta municipal de la ciudad de Puebla. Bueno, voy a hablar un poquito de la experiencia en Puebla. Y antes de nada, felicitaros por el cumpleaños, ¿no?, a la Ciudad de México, a la ciudad de Puebla.
y a Xochimilco, que es el 10+1, me parece fantástico, ¿no? Esta anotación a esa candidatura. A mí hay una frase que me encanta y que me la repito todos los días cuando me estoy duchando, que es: la infancia es la patria. Es una frase de un poeta austriaco, Rilke, que pronunció a finales del siglo XIX, y gran parte de las cosas que os voy a comentar son sobre mi niñez. Son las fantasías que se convirtieron en mitos y que explican por qué estoy aquí ahora. A finales de los años 60 en Bilbao, cuando yo era un niño, en mi familia se hablaba de un tatarabuelo que en algún momento del siglo XIX había salido a La Habana, se había casado con una señora cubana, luego os explicaré más tarde con quién, y que habían tenido un hijo que había sido importante en la historia de Cuba. Es lo único que sabíamos. Pero corría el rumor que había un primo ahí en Bilbao que tenía un dato de la residencia de uno de los primos cubanos, cuyo contacto se rompió con la Guerra Civil Española en el 36. Mi padrino de bautismo, yo soy la primera generación de no marinos de mi familia, mi padrino de bautismo era marino, y cuando me llamaba desde lejos y me decía que estaba en el canal de Panamá, que yo con 4 o 5 añitos no sabía qué era eso, sabía que al de 2 o 3 días llegaba en un avión al aeropuerto de Sondica, de Bilbao, porque había dejado el barco donde trabajaba y estaba unos meses fuera de vacaciones, y me traía toda una suerte de juguetes de Tailandia, de China, de las Américas, o al menos es lo que yo me imaginaba. Con 30 años conseguí trabajar en La Habana y con 33 en Ciudad de Panamá. Y por eso me considero americano y americanista. Aquí en México me trajo Carlos Flores Marini en el 2010, junto con Carmelo Angulo Barturen, hoy en día mi socio y en aquel momento el embajador de España en México. Y de alguna manera considero que Carlos Flores Marini, que alguno de vosotros conocéis, él tiene una cátedra en la UNAM, él falleció recientemente, hace como 3 o 4 años, ha sido mi gran maestro en México y también en Europa. Me considero un discípulo suyo, tanto de Carlos Flores Marini como el caso cubano de Eusebio Leal Spengler. Entonces, además de hablar de mi infancia, al principio de cada capítulo, que básicamente son estos, hay algunas imágenes que voy a explicar al principio, que son de la experiencia que nosotros tenemos en cerca de 30 años trabajando en África y en América Latina. Y además voy a hacer algún inciso en la experiencia del último año en el Centro Histórico de Puebla. La estructura es muy fácil. Ha sido extraordinaria estas 24 últimas horas en vuestros talleres. Yo creo que vosotros tenéis en este país una red de ciudades extraordinaria, fantástica, quizás la mejor de todo el continente americano, cada una de ellas con una personalidad excepcional, muy distinta, muy diversa, y con una estructura territorial en el país fabulosa. Claro que a nosotros nos abruma. Yo vengo de una región de España, del País Vasco, que tiene el mismo tamaño que el área metropolitana de Miami. Y cada uno de nosotros defendemos que somos de un pueblecito o de una ciudad. Para lo que para vosotros son unas distancias normales, para nosotros es viajar al otro extremo de la península, ¿no? Quiero hablar de las ciudades contemporáneas en el mundo postindustrial, de cuál es la importancia de la economía del conocimiento, y tengo un posible futuro para los centros históricos, que luego lo podemos discutir o comentar, y una serie de estrategias y acciones que durante estos casi 30 años hemos venido puliendo y mejorando. Y para no aburrir demasiado, me han dado 1 hora y media, no sé si voy a llegar o empezarán a sacarme el papelito este fantástico de ayer, ¿no? Tan divertido. He traído 2 vídeos, uno que voy a poner al principio y otro al final. El primero habla de redes de ciudades, habla de ciudades-región,
habla de economía creativa, habla de inclusión. El último habla de gastronomía. Y luego lo entenderéis por qué, y también de redes de centros históricos. Urbe 2500 es una reflexión que hicimos las empresas del medio ambiente del País Vasco hace unos poquitos años, a la luz del programa de ciudades creativas de UNESCO y del programa de ciudades sostenibles del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, que no sé si Jesús Navarrete está hoy con nosotros y él nos ayudó a hacerlo. Consiste en una reflexión sobre nuestra ciudad-región, que está constituida por 3 ciudades, Bilbao, San Sebastián, Donostia, Vitoria-Gasteiz, qué es lo que pueden ofrecer al mundo de las ciudades. Somos una ciudad-región muy pequeñita, 2 millones de habitantes. Donde estoy yo viviendo ahora, Puebla, tiene más de 3 millones. Entonces, si consideráramos, además de la Comunidad Autónoma Vasca, a Navarra y a la parte del País Vasco que está en Francia, ni tan siquiera llegaríamos a esa población. Somos una ciudad muy pequeñita, una ciudad-región que creo que tenemos cosas que podemos aportar y creo que las estamos aportando, ¿no? Miguel Ángel también es de un pueblecito del área metropolitana de Bilbao, como yo lo soy. Yo soy de Portugalete, él es de Baracaldo, o sea que somos casi primos hermanos y me imagino que allá habremos coincidido en algunas aventuras en Bilbao, ¿no? La reflexión, este vídeo lo presentamos recientemente en Colombia, en Popayán, en un congreso de gastronomía. Nos pedían hablar sobre la gastronomía como herramienta de paz. Pues, le titulamos de 50 años de coches bomba, 50 estrellas Michelin, que es lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Y en 3 décadas. Es decir, ese proceso de transformación de un país en 3 décadas. Dura 6 minutos, lo vemos y luego proseguimos, si os parece. Seven, 6, 5, 4, 3, 2. Can you afford not to be sustainable? Global World of Cities, Competition, Sustainability of the Planet. Open Platform, Collaborative Open, Global Trends, Local Challenges, Sharing, Creating, Offering, Committing, New Challenge, Growing with Quality.
learning experience, successful case studies, a collective optimism, public-private partnerships, long-term impact, individual and collective values, taking advantage, creative clusters, innovative approach, interdisciplinary work, investing, culture. A good place to live means a good place to work and invest. The most attractive cities are those with a strategic vision for the future. Bye bye, let's keep it touch. Bueno, eso es lo que deberíamos hacer a partir de mañana, lo de estemos en contacto, ¿verdad? Bueno, no, de las 14 ciudades que España tiene inscritas como Patrimonio de la Humanidad, en el País Vasco no hay ninguna. Sin embargo, no sé si está por ahí, Frederic, hay una ciudad vasca que se fundó en 1530 en Canadá, que es Patrimonio de la Humanidad, es Red Bay. Ahora mismo es una ciudad submarina que abandonamos a los 70 años aproximadamente. Era una ciudad dedicada a la pesca de la ballena y cuando acabamos con todas las ballenas de la zona, la dejamos. Esta es como una primera oferta de colaboración, pero yo lo hago siempre desde la dimensión de esa red de ciudades patrimoniales españolas, como os digo. Bueno, las ciudades en un mundo posindustrial, que es el que vivimos, ya veremos dentro de unas décadas cómo vamos llamando a las cosas. Lo que sí que hay una palabra que a mí no me gusta que se utilice, porque creo que en los años 50 acabó la modernidad, es lo del mundo moderno, la cultura moderna, o esta obra es muy moderna, ¿no? Esa es una obra que hicimos en una exposición mundial del agua en Zaragoza, y es una exposición sobre el centro histórico de Melilla, que es una de las dos ciudades que España tiene en el norte de África, Melilla y Ceuta. Melilla tiene un patrimonio modernista extraordinario, una costa fantástica, son cerca de 90.000 habitantes, un destino gastronómico, turístico en alza, la puerta a África desde Europa. Iré comentando las imágenes que veréis, que son siempre obras nuestras, ¿no? Desde hace media década, más de la mitad de la población vivimos en ciudades. Las ciudades son las protagonistas y las responsables del futuro, del desarrollo
de nuestras sociedades, sin duda. Ya no tanto los estados, los que están compitiendo ahora mismo son las ciudades, son las marcas de ciudades las que están atrayendo a talento, están trayendo capital, están atrayendo a eventos. La marca de una ciudad es extraordinariamente importante. Muchas veces pienso que cuando me preguntan, bueno, ¿vosotros qué hacéis? Digo, pues quizás hacemos city marketing, ¿no? Atraer talento, empoderar a la población, generar marca, y el primero que se tiene que creer la marca de su ciudad, incluso de su barrio, es el propio habitante. Y eso en los centros históricos es imprescindible, es muy, muy importante. Creo que hay algunos de los centros históricos en los que he trabajado que el propio habitante no se siente empoderado, ¿no? Se siente que está ahí, pero ojalá viviera en otra parte de la ciudad, ¿no? Que ha sido segregado socialmente. Y luego un tema muy crucial que quiero tratar a mitad de mi propuesta y que creo que es un poco políticamente incorrecto por otros motivos en este continente. La sostenibilidad de nuestro planeta depende total y absolutamente de las ciudades, de que empecemos a comportarnos como unos Homo sapiens más casi recolectores, cazadores, que como unos Homo sapiens bárbaros que utilizan el carro para ir de un lugar al otro. ¿Qué es lo que nos hace distinto al resto de los animales? En mi opinión, nuestra capacidad de transmitir memoria en las generaciones. Esto no siempre ha sido así en el Homo sapiens. Esa transmisión de la memoria se transmite a través de la construcción de mitos culturales que son los que albergan nuestras ciudades. Hasta el momento en el que el Homo sapiens no ha sido capaz de construir esos mitos, no ha sido capaz de ponerse a trabajar juntos, no ha sido capaz de construir elementos complejos como es una ciudad. A veces me gusta decir que fuera de la ciudad no hay nada, ¿no? Pero realmente hoy todo el territorio también es ciudad. Creo que nuestros patrimonios culturales son los motores del desarrollo local integral, que son la clave para que los ciudadanos de las ciudades, de los barrios, sobre todo de los barrios en declive, de los centros históricos en declive, se empoderen, se hagan partícipes de los procesos que los urbanistas, los sociólogos, los geógrafos, los políticos, los economistas podamos ayudar a implementar en los centros históricos y en las áreas regionales históricas. El futuro, las ciudades creativas, sin duda. Ejes que para mí deben ser claves a considerar en cualquier intervención que podamos empezar a pensar. La cultura y la diversidad de los ciudadanos como protagonistas, la diversidad cultural y la biodiversidad también, y nosotros formamos parte de la biodiversidad. Pensar en economía de conocimiento, creo que en los centros urbanos, sobre todo, debemos pensar en economía de conocimiento, en generar economías creativas, economías culturales, la economía naranja y la colaboración entre ciudades, que es quizás el motivo principal por el que estamos estos 2 días aquí. Ese es un proyecto mexicano. En el 2010, cuando Carlos Flores Marín y la Embajada de España nos trae a México, nos trae al puerto de Veracruz y nos pide que diseñemos algo, un edificio, un contenedor para conmemorar el 200 aniversario de vuestra independencia. Lo que diseñamos, pensando en que vuestro buque escuela se construyó en los astilleros de Bilbao, en Erandio, el buque Cuauhtémoc, era construir un edificio en los mismos astilleros y llevarlos de la misma forma, navegando, un edificio flotante hasta el puerto de Veracruz, y que antes se hiciera escala en el puerto de Nueva York, que atravesara el canal de Panamá. Ese fue un ejercicio que hicimos, que estuvo a punto de construirse, que finalmente no se construyó. Es un poco como ejemplo de economía creativa. La clave en las economías postindustriales basadas en conocimiento es el crecimiento económico y la creación de empleo que puede generar esta nueva economía creativa y la transmisión de identidad y de la diversidad cultural. Bueno, las industrias culturales y las industrias creativas son casi lo mismo. Las culturales son todas cubiertas o posiblemente cubiertas por copyrights.
en las industrias creativas hay eventos concretos como obras de teatro, conciertos, música, obras de arquitectura e incluso la gastronomía, que están incluidas en las industrias creativas y que son difícilmente protegibles por derechos de autor. El mapa mundial de las industrias creativas, que aquí no tengo ninguno, hace una gran diferencia entre dónde se están situando la economía del conocimiento y las industrias creativas y básicamente se concentran muchas en el norte y pocas en el sur. Lo que quiere decir es que hay mucha fuga de talento, mucha fuga de joven que está yendo hacia el norte. Yo tengo la sensación de que México también es un buen ejemplo de esa circunstancia. Incluso la sensación que tengo viviendo el último año en la ciudad de Puebla, con una gran criatura urbana como el área metropolitana de la Ciudad de México, es que toda esa energía creativa, toda esa juventud creativa acaba siendo arrastrada por ese gran área metropolitana de la Ciudad de México, abandona Puebla, es lo que pienso. Puebla creo que no tiene ahora mismo un barrio de creatividad, mientras sí que hay unos cuantos barrios de creatividad que identificas en Ciudad de México, donde te vendrías a pasar unos cuantos días disfrutando de su oferta, como la Roma, el mismo centro histórico o la Condesa. Ciudades creativas. Esa imagen de abajo es el fruto de unos cuantos años trabajando en la ciudad de La Habana, en la que nos pareció, o a mí me parecía personalmente, que le faltaba un trocito de conocer a la ciudad y que ese trocito de conocer a la ciudad no estaba en el propio área urbana de La Habana.